dinámica de las lecturas primeras que hoy están tomadas del comienzo del libro del Eclesiástico, que son los libros sapienciales. Está hablando de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que sobrepasa toda fuerza humana. Las cosas no pasan por sorteo, las cosas pasan porque tienen que pasar. Y es la sabiduría de Dios la que nosotros tenemos que pedirle al Señor, entender esta sabiduría de Dios. Como esta sabiduría de Dios crea todo lo que es vida. Y esta sabiduría de Dios acompaña al hombre en todo su caminar. Y como dice el texto, la sabiduría de Dios se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. Solamente desde el amor a Dios, un amor profundo, podemos vivir de esta sabiduría de Dios para saber dar sentido a la vida personal y a la vida que nos rodea. Y creo que esta sabiduría de Dios, como estamos escuchando, antes que todo fue creada la sabiduría, antes que la inteligencia artificial, antes que todo, la sabiduría de Dios sobrepasa toda la historia de la humanidad. Y cuando dice también que la sabiduría de Dios está en la palabra. La palabra de Dios, el gran cauce de esta sabiduría de Dios. Tenemos que asumir esta sabiduría de Dios con una lectura atenta de la palabra, una reflexión seria de la palabra, no utilizando la palabra de Dios, sus versículos, sus textos, para la agresividad. Solamente la palabra de Dios tiene una cabida en el corazón del hombre para el amor, que es la sabiduría de Dios. De verdad que estamos haciendo un fango de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios tiene esta finalidad para todo viviente. Esclarecer que hay un Dios que creó el mundo por amor. Ese Dios que nos sigue amando constantemente. Ese Dios que nos dejó una palabra, que es la palabra de vida, que es la palabra de Dios, su palabra, para que esta palabra vaya orientando toda nuestra vida. Por eso nosotros hoy en esta lectura del libro de la sabiduría del eclesiástico, le tenemos que pedir al Señor que nos dé esa humildad, esa clarividencia para saber comprender desde el amor la gran sabiduría de Dios que va orientando nuestra vida. Nada sucede por al azar, todo tiene un sentido en la vida. Y esa sabiduría de Dios nos hace comprender la vida en su plenitud. Y esa sabiduría de Dios es la palabra, lo dice el texto, que nos ha dejado para captar la sabiduría de Dios y para dejarnos guiar por esa sabiduría, por esa palabra, pero como os dije antes, acordes con el sentido común y no utilizando la palabra como arma para nadie. Esto es lo que hoy nos puede decir esta realidad. Es más que el texto que hemos leído después del aleluya que se ha cantado, nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Y la gran sabiduría de Dios, quien es Cristo, que es el sacramento del Padre. Y por medio de él, por medio del Evangelio, Cristo es el gran profeta. Cuando hablamos o vemos en las redes sociales la profecía de este y del otro, pero olvidamos la gran profecía de Cristo al mundo. Yo soy la luz del mundo. El día y la hora no lo sabe más que el Padre. Estad preparados.
Esto es la verdad. Nos afanamos a veces en disquisiciones totalmente absurdas, como echando cálculos y quinielas a ver si toca. No. Solamente nos resta a nosotros caminar en la presencia de esa sabiduría de Dios, diríamos en una palabra más concreta, en la presencia de esa palabra de vida, que es la palabra de Dios, y es más, Cristo es el sacramento del Padre, y Cristo es la palabra de Dios, esa sabiduría por el cual se hicieron todas las cosas. Y María es el Evangelio vivo de Cristo. Su presencia, su amor maternal, nos aclara la gran verdad de la sabiduría de Dios a través de Cristo su Hijo. Y el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio muy interesante que hemos escuchado tal vez muchas veces. Cuando me presentan, Jesús viene baja del monte de la oración con unos discípulos. Y entonces los escribas están siempre como al acecho, los fariseos. Y dentro de ese embiste de preguntas, uno del público le dice: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Ante este texto, muchos teólogos modernos y a veces predicadores hablan de una epilepsia. Pero creo que está demostrado que no es una epilepsia, es un momento de posesión del demonio a este joven. Y además, junto a la epilepsia, se da el espíritu del mal, el demonio, el pecado. Y lo más importante aquí es cuando el Señor le pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Esto es una indicación de que es un motivo del demonio, del espíritu del mal. Y entonces, el rasgo más importante es este: el Padre no tiene fe. Viene por si acaso a oír hablar de ese Jesús, porque los discípulos no han sido capaces de echar el demonio, el espíritu inmundo. Y viene y dice, como él ha oído hablar, y va y le dice que no tiene fe, no tiene. Y le dijo el Señor que lo importante es la fe. La fe y la oración. Cuando los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros, Señor, Maestro, en privado, no hemos sido capaces de echar el demonio en este joven? Y le dice el Señor, esta especie solo puede salir con oración. Tenemos que orar. Y todo favor del Señor ante una realidad problemática en la cual se mezcla igual una realidad psicológica y el demonio. Tenemos que orar para que salga de nuestra vida ese demonio y nos deje libres. Por eso hoy el Señor, en este texto del Evangelio, reprocha la falta de fe de aquel padre y anima a la fe y a la oración en la figura de los discípulos, cuando le preguntan cómo no hemos sido capaces de expulsar el demonio, el espíritu inmundo en este joven. Dice, porque este es un tema de oración, de constancia. ¿Cuántas veces venimos a la Virgen y la pedimos, por si acaso me lo conceden? No. Tenemos que venir con una profundidad de fe. Ponernos en sus manos. Ella sabe lo que tiene que hacer. No por si acaso. Madre, esto me pasa. En tus manos está. Lo que tú quieras. Y como tú quieras. Porque a veces los lugares de apariciones los convertimos en una pugna cismática, en una desorientación tan total, cuando los lugares de apariciones
este otro lugar deben ser una llamada a tomar en serio la fe, a tomar en serio la conversión personal y a saber tomar en serio la figura de la Virgen, que no es un maniquí que traigo y pongo y que digo y no digo. No, es la Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre nuestra. Lo importante ante una plegaria a la Virgen es dejarse en sus manos, como cuando un niño va de la madre: mamá, ¿por qué no me das esto? Es la oración tan sencilla, es la oración que pudiéramos hacer también aquí a la Virgen, pero siempre con un corazón noble, con un corazón sencillo, con un corazón exento de polémica. De pie.